En la escuela Hogwarts algo está pasando. Harry, mira cómo está ese ojete, papá. Mírate ese ojete, papá. Muchachos, continuemos con Harry el sucio Potter en Hogwarts Legacy. ¿Cómo están? Espero estén bien. Hola muchachos. Bien, quedamos en este momento. Continuemos el viaje en la sala común de Ravenclaw. Ah, sí, va, quiero verla. Y estamos en la sala común de Ravenclaw. Qué elegancia, la de Francia. ¿Algún dato curioso de la sala común de Ravenclaw? Como dónde se encuentra. Supongo que vamos a verlo, pero sí, veamos. pero está en la parte, si no me equivoco, más alta de Hogwarts. Y me gusta porque para poder entrar tienes que responder un acertijo. Y si no lo respondes, tienes que esperar a que alguien más venga de tu sala y lo responda. Ok, eso no lo recordaba. Esto será interesante. Esto es muy distinto. Wow. Yo te vi a ti cuando estabas en la sala común de Slytherin. No. Gryffindor. Ujú. Y mira, ellos tienen soldados. ¿Por qué no puedo ir por acá? Tal vez ese sea el dormitorio de las mujeres. Oh, ok. Y por eso no te estén dejando pasar. Bien, veamos qué hay por aquí. ¿Quién es este señor? Amit. Veamos al señor Amit. Tienen... no. Ay, hola. ¿Quieres dar un vistazo? Su voz siempre me da risa. Es curioso, pero veamos. No se ve mucho de día, excepto las estrellas como Sirio, Canopo, Vega y Arturo. Soy Amit. Es un placer tenerte en Ravenclaw. Nunca había conocido a alguien que hubiera estado tan cerca de un dragón. No lo recomendaría de verdad. Es un placer conocerte, Amit. ¿Te gusta la astronomía? Ay, sí. Amit Hay se tanto ve que amable. aprender de las Ujú. estrellas. También hay algo en el aire libre y el cielo estrellado sobre la torre. Es vigorizante. Te encantará astronomía. La profesora Shah es muy culta. Sha. Ok. Me fascinan las estrellas. No me interesa observar los astros. A mí me gustan las estrellas, ¿verdad? Sí. Espero poder estudiar astronomía. Parece interesante. Te tengo buenas noticias. Definitivamente vas a tomar astronomía. Es un Te requisito gustó. para todos los de quinto. La torre te cautivará. Además, un telescopio de calidad te puede mostrar cosas que jamás imaginaste. Supongo que te veré en clases. Sí. Ay, hablando de clase, será mejor que me vaya a la primera del año. No hay nada como el olor a pergamino fresco, ¿no crees? Nos Para vemos. ellos es como el cuaderno fresco, ¿verdad? Sí. Qué loco. Ok, al parecer tenemos unas misiones principales en la esquina inferior izquierda. Preséntate con Everett, preséntate con Samantha. Tus compañeros. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Practicando? Sí, practicando hechizos. A las otras casas les Sí. gustaría si se lo ofrecieran. La sin gente de duda. Inglaterra. Me encanta que ustedes en su sala común tienen un montón de libros y mesas de estudio. Mira, vamos a ver esto. Mm. Bien, esta es Samantha Dale. Presentémonos. Quiero que esté en el lugar perfecto. Un lugar que le guste. Pero no puedo encontrarlo. Maravillosos gobstones dorados. Quiero que crezca aquí. ¿Gobstones dorados? Es mi propia expresión. Ok. Traje esta plantita de díctamo de casa y quería que se sintiera Ah. cómoda. El díctamo es increíble, ¿no crees? Hay tanto poder curativo en tal plantita. Soy muy afín a las plantas, como ves. Sí, pero eso es bueno. Es Sí. un placer conocerte. Soy Samantha. Es un placer conocerte, Samantha. ¿La poción herbovitalizante lleva díctamo? Así es. Parece que alguien ha estado estudiando su elaboración de pociones. En realidad, el profesor Fig me contó sobre la poción herbovitalizante. Como que la voy a usar un poquito Supe mucho. que estabas Es la forma estudiando de con curarse. él antes de venir. Sí, mucho. Es un enigma, Fig. Enseña teoría, pero parece que sabe mucho de magia práctica. No sabe mucho de magia. No lo sé en realidad. Está preguntando por el profesor Fig, que es con quien vinimos. Exacto. Él sabe mucho de magia. El profesor Fig sabe mucho sobre las diferentes variedades de magia. Bueno, espero que no solo te hablara de herbovitalizantes. Seguro que tienes mucho por ponerte al día. Fue un placer hablar contigo. No, vamos a preguntarle un poquito de cosas. Sí. Creí que los Hufflepuff le gustaban las plantas. Los estudiantes plantas sus propios ingredientes. Vamos a decirle ahí, epa, eso no sonó muy Ravenclaw. Amor. Los de Hufflepuff tienen más afinidad a la herbología que los Ravenclaw, ¿verdad? Generalmente tal vez, pero lo tengo en la sangre. Tenemos un terreno lleno de estas chicuelas en casa.
Chicuelas. Supongo que puedes decir que mis raíces están en la herbología. Entendiste sus raíces, porque los estudiantes plantan sus propios ingredientes. ¿Es común que los estudiantes planten sus propios ingredientes? Ah, sí. De hecho, nuestra profesora de herbología, la profesora Garlic, lo incentiva. Y no creo que al profesor Sharp, nuestro profesor de pociones, le música está importe de buena. dónde saques tus ingredientes siempre Es que puro tus pociones Hogwarts. sean perfectas. Bueno, fue un placer hablar contigo, Samantha. Fue un placer conocerte, Samantha. Suerte con el Decimos dictado. casi lo mismo. Gracias. Sí. Y buena suerte en tu primer día. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias. Bien, continuemos. Te falta Everett. Me gusta ver con detalle todo. Disfrutemos este viaje, muchachos. Esto Vamos a será estar viendo Hogwarts Legacy por estas interesante. partes y quiero que tengamos la experiencia de Ravenclaw a propósito. ¡Wow! Wow. Tremendo Me pregunto de alfombra. dónde Ujú. Ravenclaw le gusta mucho entonces las estrellas, al parecer. Sí. Esta es buena Ravenclaw. Sí. Ah, ven que yo también sé. Rebelio. Vamos. Oh, no. oh. Ok, Necesitas cumplir la misión antes de salir de la sala común. muy bien. es. Esto será Presentémonos con interesante. Everett. Everett. Un momento. Everett es un Mira nerd. esto. Mm. ¿Qué va a hacer? Un nerd. Tira un bélico. muffin. Alguien arrojó una bomba fétida. Lol. Bien, bien, Everett. Esa no era la reacción que quería. Oh, ¿Qué querías entonces? bueno, ¿Qué esperabas que sucediera? Ajá. supongo que esperaba relajar las cosas. Los Ravenclaw pueden estar algo tensos el primer día de clases. Soy Everett, por cierto. Permaneces en calma a comparación del resto. Y sobreviviste a un terrible viaje hacia acá. Espero con ansias mi primer día. Tengo bastantes nervios. No. Espero con ansias mi primer día, Everett. Me alegra estar aquí. Que comiencen las clases. Dame unas Genial. cuantas de esas pompas. Me alegra oír eso. No. En serio, no hay por qué estar nerviosos. La mayoría de los profesores son firmes, pero justos. Es decir, no todos los trucos que hago son tan sencillos como lanzar una bomba fétida, y aquí sigo. Espera, ¿dijiste que la mayoría son firmes pero justos? ¡Ja! Lo dije. Pero tal vez es mejor que juzgues en persona. Yo suelo poner a prueba No sus sé por qué límites. digas. Sí, yo tampoco. Debería alejarme antes de que alguien rastree la bomba fétida hasta mí. ¡Mucho gusto! ¿Cómo la Lo podrían? mismo digo, Everett. No, bueno, estás donde la lanzaron. Hola, entonces. Ravenclaw. Uh, La profesora Weasley te está buscando afuera. Será mejor que no la hagas esperar. ¿Quién está? ¿Por qué hablas como si fuera un Slytherin? Ajá. Quiero... bien. Cualquier cosa, ve que sabemos. ¡Rebelio! Y Lumus. Ah, verdad. Ah, ¿cómo? ¡Lumos! Ajá, ahí está. Págaselo. Podemos bajar. ¿Cómo se dice? Oh. Ahí mira está. esto. Cinemática. Buenos días. ¿Está listo para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar Estamos aquí. listos. Pues está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. Eso es cierto. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí, sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará Timo. cuando salga de aquí. Clientes Luego adoran de comer aquí. hablarlo con el Caca. director y el Departamento Como de lo esposa. Educación Sí. Mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. Yo quiero uno así. Oh, esto se ve muy bien. Muy cool, muy cool. Y te esparcen las hojitas. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Se ve muy interesante todo esto. Mm. Y mágicamente lo guardamos. En Gracias, su túnica. profesora. Pero, ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción se resuelvan las dudas que pueda tener. Sí, Camine profesora. conmigo y lo pondremos a prueba. De nuevo, me gusta que se llame Weasley. Me hace sentir que Hogwarts Legacy Por es su aquí. propio mundo.
pero de que podemos identificar a varios personajes por sus apellidos, como La guía le Weasley. dará la oportunidad de practicar su Black. magia Ajá. y aprender sobre la historia de los magos. Pues hay que bajar de la torre más alta hasta... Sí, en verdad que yo vi tu comienzo de Gryffindor y Sin Amit duda, estaba. me hubiese gustado No. contar con algo como la guía Tenía de mis campo otros cuando era compañeros. estudiante. Estaba creo que el sobrino de ella, que también era Weasley. Oh, ok, ok. Y otros que no estaban allí. Porque no recordaba a Everett. ¿Por qué no Oh, sí, lanza no. Rebelio sobre el busto y Te ve está qué mirando. detalles aporta la guía de campo? cada vez que pueda tirar Rebelio yo soy feliz. Vamos. Rebelio. Y descubrimos un dato curioso de Hogwarts. Busto de Ravenclaw. Páginas de la guía. Este busto, creado en honor a la casa Ravenclaw, se ubica en la elevada torre de Ravenclaw. Ok. Ganamos experiencia. Desbloqueaste un desafío de guía de campo. Aquí muestra tu progreso de los desafíos. Ok. 1 de 2. Los desafíos de guía de campo son única forma de ganar puntos de experiencia. Ok. Entendido. Entonces, este es el menú, muchachos. Este es tu nivel mágico, lo que está resaltado en brillo. La experiencia que consigues de los desafíos aumenta tu nivel y tu poder. Y aquí vamos, digamos, en qué tantos desafíos hemos completado. Veamos tu guía, debo seleccionarlo. Al recoger tu primera página de las guías se desbloquea una nueva categoría de los desafíos. Los nuevos desafíos que desbloquees durante tu aventura aparecerán aquí. Selecciona las páginas de guía para continuar. Esto es un buen tutorial, un buen tutorial. Y cada vez que detienes desafíos completos, tendrás en este caso recompensas como apariencias o mejoras importantes. Y reclama las recompensas en el menú de desafíos de esta forma. Salgamos por ahora y continuemos. Esto está bien. Sí. Es un tutorial simple y rápido. Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro Lumos. y fuera del castillo. ¿Qué está haciendo? Apaga esa luz. Nox, ¿verdad? Sí, Nox, Ah, para ven, apagarla. ven, yo también sé Harry Potter. Yo sé Harry Pottear. Es que Lumus Máxima y prendes todo el No castillo. hay tiempo que perder. Ah. Tiene clases a las que asistir. Ujú. Pero no tienes que le siga, pues. Sí, pero te va a guiar a tu primera clase. O Creo que porque estoy payaseando con mi lumo. también. Ah, ahí veo. Apágaselo. Oh, cosas que veremos paso a paso. Sí. Pero son divertidas. Y estamos saliendo de la torre. La torre, ¿ah? Quiero ubicarme así, geográficamente. Ah, justo a tiempo. La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas Flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. Ok. Descubriste un punto de viaje rápido, llamas Flu, que es la llama verde que vemos en el camino. Puedes abrir el mapa en cualquier momento para viajar rápido a cualquier llama Flu descubierta. Veamos en el botón del medio del control. Hogwarts se divide en dos áreas principales. El lado izquierdo del mapa es donde viven los estudiantes y profesores, e incluye el gran comedor y salas comunes de las casas. Ok, todo eso es el lado izquierdo que estamos viendo subrayado así todo brillante. Exacto. Y selecciona la región de la gran escalera. Ok, creo que sí. Hay varias que digamos puntos, pero solo podemos usar este. Ujú. En esta vista puedes ver las llamas Flu que se encuentran disponibles en esta región. Oh, para que así las descubramos. Las llamas Flu verdes corresponden a las llamas que descubriste, incluyendo la sala común de tu casa. Las llamas Flu grises muestran la ubicación de las llamas que no se han descubierto. Ok. Y a la derecha del mapa es donde encuentras los puntos de intereses académicos, incluyendo la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos. Ok. Entonces, en la izquierda viven todos los profesores y estudiantes, Ujú. y en la derecha es donde de hecho ven clases, estudian. Exactamente. Ok. Hogwarts Esto está muy bien dividido. esto está bien diseñado. Selecciona la región del anexo de la biblioteca para continuar, que es la banderita que está saltando. Ujú. Ay. Anexo de la biblioteca. La profesora Weasley desbloqueó las llamas Flu del vestíbulo central para ti.
Pulsa con la palanca para dirigirte rápido a la llama flu del vestíbulo con cuadrado. ¿Quieres que lo haga? Sí. Oh, quisiera Como que- caminar. Sí, exacto. A mí también me hubiera gustado que hubieras caminado, pero esto es como que para que tengas esta... Parte del tutorial. Ajá. Entonces, por ahora esto está muy bueno. Sí. Está relajante y se ve que quieren como que introducirme paso a paso. Ujú, Veamos exacto. qué sigue, pero en este caso yo estoy como que ya quiero que así presenten las clases, no sé cuál va a ser la primera, te vi jugar hace tiempo. Yo creo que sé cuál es la primera, pero son todas muy divertidas. No me digas, pero no me digas cuál viene. Pero recuerdo que todo fue mucha diversión Ujú. y hasta ahora se siente como un mundo único. Sí, es que totalmente es un mundo único y cuando camines por todo el castillo es perfecto. Porque en las películas yo lo siento que es como que, hey, el colegio, pero siempre está la vaina de lo que le está pasando a Harry, lo que está haciendo Voldemort por detrás. Exacto. En cambio acá no, aquí simplemente está como que Hogwarts Y legaciando. aquí estamos. ¡Qué forma de ahorrar tiempo! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo Harry no central. tuvo esto. Harry Ah. tuvo que caminar o correr. Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Wow. Esto está muy cool. Y ahí está el lema del colegio. Oh, quiero leerlo. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Esa es la mejor. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. Gracias, profesora. Eso es para continuar, pero podemos preguntarle, me interesa encantamientos, de qué se trata defensa contra las artes oscuras y qué es Hogsmeade. Bien, vamos por paso, pero ¿de qué se trata con la defensa de las artes oscuras? Sí. ¿Podría contarme más La sobre mejor la clase clase. de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros. Aquellos que aspiren a ser aurores deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras. Tenemos suerte de que la profesora Hecate esté a cargo de la educación del alumnado en ese sentido. Me interesa encantamientos. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse. Encantamientos. Hechizos, encantamientos, maleficios, Maleficios. todo muy útil. Creo que le agradará el profesor Ronen. Es un mago inteligente y encantador, un talentoso educador. Y por último, ¿qué es Hogsmeade? ¿Mencionó Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es el único pueblo soy de completamente Latinoamérica. mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Pero es el único Como pueblo imaginará, completo podrá de beber magos. unas cervezas de Ok. mantequilla con sus amigos allí pronto. Cervezas de mantequilla. Gracias, profesora. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día y hay mucho más que aprender. Por Excelente. fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el rebelio, Sí. diría que el profesor Fig logró al menos enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para Rebelio y nada Lumos. preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Bueno, más o menos. Bueno, sí. Me temo que no. Bueno, sí. Nos desviamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y... no debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles. Ujú. Magia antigua. Vamos, ¿qué? Hablando de Fig, profesor Fig, deben de arderle las orejas. Lo mencionaron. Sí, parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Lumus y rebelión. Ajá. Me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Bueno, me alegro de que ambos Estoy llegaran a llevando en salvo. el último año, ¿verdad? Hay carruajes No, y este es botes el quinto maravillosos año. para Es como viajar que el a Hogwarts. antepenúltimo Pero año. usted decide Ok. cruzarse con un dragón.
No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Demasiado Basta de charla. cigarro. Tengo que ir a mi clase. Profesor Fig, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Claro. Gracias. Y por favor, deje de hablar así. Es mi voz. Que tenga suerte hoy. Y recuerde Gracias. usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Mucha. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las 2 clases de hoy Ok, y le ok. explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Y ella ya se va a su clase. La actriz de voz de la profesora Weasley es muy buena. Ujú. ¿Verdad que se siente bien pronunciado y enunciado todo? Sí, Y bueno, el profesor Fig se entiende, es un señor mayor, pero me encanta la voz. sí. Oh, pero mira al frente, ahí está el lema de Hogwarts. Ok, déjame leerlo y tú me dices qué significa. Se llama Draco Dormiens Niwoma Titiladus. ¿Qué significa eso en idioma de Harry Potter? Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido. Sí, me encanta ese lema. Me gusta pensar, allá atrás está un dragón moviéndose en la pared, se ve muy bien en el fondo. Sí. Me gusta pensar que alguien así, Merlín o alguien lo hizo. Y eso se convierte en el lema de Hogwarts. No lo hagan, man. Profesor Fig. Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar? Los escuché a usted y a la profesora Weasley hablando de explorar las ruinas. No fue nada, señor. Espero no haber dicho demasiado. No fue nada, señor. Sí, señor. Pero no le dije nada más sobre nuestros viajes aquí. Creo que sospecha que no estamos siendo totalmente sinceros. Sí, bueno, la profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que por el momento se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Me encanta Y su puede voz de que se risa. sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Sobre todo al director. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, Nada sutil. Ajá. ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. Veamos, veamos. Entonces, presiona pause para abrir el registro de misiones disponibles desde el mapa. Ok. Ujú. Veamos, abramos el mapa. El escudo dorado representa las misiones principales. Completar las misiones principales del escudo dorado habrá avanzar la historia, desbloquear nuevas funciones y otorgará experiencia. Ok. Algunas misiones están bloqueadas por requerimientos de hechizos o niveles con un candado. En estos casos necesitarás tener el nivel o los hechizos requeridos para activar la misión. Ok, entonces, por ejemplo, necesito ser nivel 20 o soy nivel 20 pero no tengo el hechizo. Exacto. Puedes conseguir nuevos hechizos al completar las tareas de los profesores con el símbolo del pergamino o como recompensas de misiones. Ujú. Sigue la misión del escudo dorado para continuar en X. Ok, aula de encantamientos. Defensa contra las artes oscuras. Vamos de inmediato. Y ahora nos va a marcar. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Excelente. Y esto será de gran ayuda. Gracias. Bien, parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo.
Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Ok. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. Muy bien. Profesor Fix, muchas gracias por la ayuda. Misión completada. Bienvenida a Hogwarts. Nos vemos después. ¡Lumos! ¡Rebelio! Sí, ya sé que sabe todo eso, sí. Bien, entonces, aquí hay varias cositas que podemos ver, pero debemos seguir la brújula. Ujú. Oh, y es un pequeño paseo por Hogwarts. Sí, es lo mejor. Como Es ese símbolo es que se está cargando la puerta. exacto. Ok, no se tardó nada. Ujú. Bien. Amén, disfrutemos esto. Sí hay unas cositas que quisiera ver, pero recuerdo que en el volumen estaba todo... Sí, todo en orden. Oh, esto es una llama flux. ¿Qué estás haciendo? Me habló ella. Sí, ella es la creadora de las llamas Flu. Ignatia Wilsmith. Ujú. Ok. Ya la activé entonces. Sí, ya está activada. Excelente. Solo tengo que pasar por ella. Ujú. Bien. Recuerda hacer rebelio. Oh, ahí está Pip. Este es Pip. Pips, muchachos, es un personaje que no salió en ninguna de las películas, Sí. pero que sale todo el tiempo en los libros. ¿Puedo hablar con él? No, ahorita está haciendo sus trucos y demás. Pips. ¡Rebelio! Oh, pensaba que iba a decirme, dato curioso de Pips. Es intensamente fastidioso. Fastidioso. Un poltergeist. Sí, oh, la música, escuchemos. Ujú. ¿Alguien está tocando cerca? Creo ¿O que lejos? creo que son los cuadros. Algunos cuadros tocan en ciertos pasillos. Ok. Ja. Subamos. Vayamos a la clase. Ahí está. Unos ojos. Entremos. Oh. ¿Te imaginas que hubiera entrado así? Hubiera pateado la puerta. Mientras Y rueda. rodando. Todo el mundo, ¿ay qué le pasa? Muy bien. Veamos. ¡Desmayo! Artes de defensa contra las artes oscuras. La mejor clase. Eso es todo. Un Slytherin. Sebastián. ¿O no? Eso es un Gryffindor. Sí. Profesora Hecat. Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de hébrido negro. Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Claro, Ahora, profesora. si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo, conocimiento. Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso. Un Está oponente bien. sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Exacto. Ahí no. Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. Ok. Veamos cómo va a ser esta clase. Oh, entonces... Ese es como el movimiento de la varita. Y... ¡Levioso! Se dice leviosa. diferente a Wingardium Levioso, ¿verdad? Ujú, diferente. Esto solo está levitando. Ahora, probemos con algo un poco más grande. Me encanta. Un enemigo. Ok. Empecemos con el lanzamiento básico. Entonces realiza... Básico. ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Sí. Esta vez, primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente débil. Tal y como el señor Pruitt me ayudó a demostrar con tanto ingenio antes. ¡Levioso! Levioso. Bien,
Ahora, el lanzamiento básico. Bien hecho. Bien. Pum. Excelente. Oh, bueno. Profesor. Ok. Cálmese, señor Víctor Lobos. Pero el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo, usando solo Levioso, el lanzamiento básico y Protego. Excelente, Pueden empezar. Con... Un triángulo. Bien. Levioso. Ah, no. un momento. Esto es ya. un Ahora sí. No puede ser. Protego. Haciendo rápido. Desearía que todos mis alumnos fueran tan versátiles. Vamos, tirama. Dale, ven. Bien. Y ahora, arriba. Me encantan los duelos intensos. No botaste de esa Intenten mesa. Bien. Y le rompo la varita. No, mentira. No, tampoco. Nada mal Gana. para ser principiante. Das y recibes por igual. Odio a los racistas de Gryffindor. Digo, de Slytherin. A esos Le también. puse bajo el reflector y salió adelante. Puntos para Ravenclaw. Gracias, profesora Hecat. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos, o más fácil, duendes, es Grindylow de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Excelente. Gracias, Ok. profesora. Esa fue una Muy buena bien. clase. Y con acción. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó la clase. Ah, Sí, estaría así en cada clase de Hogwarts. Quiero más. fue muy interesante. Oh, ¿puedo hablar con ella? Odiaría enfrentarme en un duelo con la profesora Hecat. Oh, puedo hablar con todos. Sí. Es un Hufflepuff. No me gustan mucho los duelos. Prefiero las resoluciones pacíficas. Quiero esconderle la varita. Hablemos con esta Gryffindor. Ella fue una de mis compañeras que estaban en mi sala común. Oh, ¿verdad? Siempre creí que el Levioso era para los de primer año. Cambié de parecer. Y... Te enfrentaste a Sebastián. Es un gran rival. Bien hecho. Hey, estoy aquí. Pueden mirarme mientras hablo. Te enfrentaste a Sebastián. Ya voy a hablar con Sebastián. Hablemos de último con... Everett. Everett, No ajá. recuerdo su nombre. Si conoces los hechizos correctos, los magos tenebrosos te temerán y no tú a ellos. Ok. Veamos. Buen trabajo. Sebastián Shallow. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Fue como batirme en duelo con alguien profesional. Por cierto, soy Sebastián Sallow. No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? El combate con varitas no me es ajeno. Lo fue, nunca había usado mi varita en combate. No me es ajeno. Exacto. Hice suficientes duelos. Tienes suerte de que me contuve. Muy bien. Me debes un duelo de verdad donde no te contengas. Por cierto, uso maleficio. Podrías encajar Bueno, sí. perfectamente en cierta asociación de duelos exclusiva y no autorizada. Parece intrigante, suena sospechoso. Parece intrigante, Sebastián Shallow. ¿Exclusiva y no autorizada? Cuenta conmigo. Excelente. Sabía que no me fallarías. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Todo el tiempo. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj, si te interesa. Esa sería cerca de mi torre. Hasta la próxima. Sí, creo que sí. Si no me equivoco. Pensaba que era la torre de los astrónomos. Ah, no, sí. La Ravenclaw es la torre de astronomía.
La cloa del reloj está en otra parte. Oh, subimos de nivel. Me gusta la música cuando subimos de niveles. Full Harry Potter. Y sí, sé que estamos jugando esto, pero este juego quiere distanciarse, quiere ser Hogwarts Legacy. Exacto. Veamos, ¿puedo bajar por acá para subir? Oh, sí, sí. Ah, sí. Veamos si ya... Oh, Yo amo este colegio. O sea, si hubiera sido mi colegio, yo no me quiero ir de aquí. nunca. Así, hay vacaciones. No. Veamos. Has repetido 5 veces el mismo año. Oh, pensaba que iba a salirme algo aquí. Ah, igual. Hay varios lugares aquí que son unas joyitas. Me gusta mostrar todo un poquito. Es que esto es muy bello. Y nosotros tenemos audífonos, pero se escucha ligeramente una canción. Aquí están. Ahí están. Ciertos cuadros o cosas encantadas tocan música en ciertas partes del castillo. Se ve súper cool. Esto es una bruja haciendo cosas de bruja. Parece así como que la crema de hojas de sal. Bueno, esa no la están quemando. Esa está haciendo una poción. Oh, sí. Sigamos. Pero buena la música. Veamos si esto tiene algo secreto. Rebelio. Nada. No. Por aquí tiene que haber algo, estoy segura. De todas formas, seguimos subiendo. ¿Puedo empujar a este? ¿Qué tienes contra los Gryffindor? Todos son racistas. Se esconden bajo su honor. Pero son igual de racistas que los Slytherin. Yo no soy racista. Mira eso. Eso es una tremenda pintura. Me gusta porque en las películas mostraron lo más que pudieron el castillo, pero todos los fans, incluyéndote a ti, me dicen que no mostraron todo el castillo. No todo. Y bueno, en estos días anunciaron lo de que va a ser lo de J.K. Rowling, la serie de Harry Potter. Estoy tan emocionada. Que va a ser, muchachos, por los próximos 10 años. Sí, va. Como si fuera Game of Thrones, lo cual es súper fascinante. Oye, ¿has Rebelio por aquí? Rebelio. Pensé que iba a decir algo aquí. No. Yo también. Me gusta que esto brille. Lo que están hablando ahí. Bien, entremos. Comenzar misión. Ve al aula de encantamientos. Entremos a esta nueva clase. Hola, soy nuevo. Buenos días. Es que lo atacó el dragón. Sí, eres conocido por eso. Sí. ¿Aquí? Detrás de ti. Aquí hay un asiento libre. Gracias. Hola, Natai. Hola, soy Nati. ¿Así que acabas de ingresar? Hola, Nati. ¿Ya conociste al profesor Ronen? Tu color de piel es como el mío. ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al 5º año de encantamientos. Este será un año crucial en su educación sobre el arte de los encantamientos. Pero confío en que lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío. Muy bien, por favor, abran sus libros en la página 517. 500. Pero, antes de comenzar, díganme, ¿alguien sabe la diferencia entre los encantamientos de cambio de color y crecimiento? Profesor, esto es racista. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Te imaginas que alguien diga eso? Me daría mucha risa. Me temo que ya es tarde para estudiar. Ajá. ¿Con qué googleando? El verano debe haberlos dejado exhaustos. Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose a Obliviate entre ustedes. ¿Entienden? Se ríe. Es el único que se ríe. ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? ¿Alguien sabe el significado de derecho? Bien. Parece que a todos les vendría bien un repaso. Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula. Ahora usemos los libros como objetos inertes que creen que son e intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros. Solo necesitarán un libro por pareja. Señorita Dale, gracias. A su lugar. Sacó 2. Sacó 2, exacto. Ok. Veamos quién es nuestra pareja. Natsu. Accio.
Accio, disculpa. Accio. A mí me gusta Accio, decirle Accio. Yo le voy a decir ¿No Accio. está mal? Aprende rápido. Tiene potencial, pero no olvide que eso no sirve si no practica. Eso es cierto. Siga así y tal vez llegue al nivel de la señorita Onai. Lo hicieron muy bien, ya es suficiente. Bueno, parece que ya saben lo básico y es un día maravilloso, así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión. Vamos. Vayamos a tomar aire fresco. Esto suena interesante. Yo Síganme. pensaba que iba a ser esta clase ya y que íbamos a ver a la profesora Weasley. Esto suena muy, muy interesante. Y son divertidas, cada clase tiene su pequeña cosita ahí toda entretenida. En verdad que hasta ahora está siendo muy divertido. Ujú. Sí me siento como que introducido, entro en una clase, presentan a un personaje y te enseñan un hechizo. Exacto. Y eso lo hace muy divertido todo, ¿verdad? Oh, las afueras del colegio. Siempre creí que la diversión y la destreza van de la mano. Los jugadores de Quidditch aquí presentes estarán de acuerdo. No hay Quidditch este año. Nada mejor que un poco de competencia para demostrar nuestra habilidad con el encantamiento convocador, ¿no? Esto se ve muy bien. Buen efecto. ¿Por qué no dejamos que comience el nuevo estudiante? Hace sonido amistoso. Me gusta que lo tengan que explicar cada cosita que hace. Bien. Es simple. Lance Accio a una de las esferas y detenga su encantamiento en el último momento. Tengo que Ahora, voltearme hacia allá. piensen que es como Gobstones, digamos, pero en vez de tirar las canicas, las van a invocar hacia ustedes. Ok. Y cada... Poco estirar Acción. Accio, pero tanto como sea posible. ¡Excelente control! Y cada cuestión es un punto. Pasa todo el mundo. Ay, Dios mío, yo estaba nada. Oh, sí. Acción. ¡Eso es! Perfecto. Acción. Muy bien. Ok, eso no está mal. Muy bien, puntos Estaba nada para cerca, Ravenclaw. Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa. Señorita Onai, ¿le molestaría presentarle un pequeño desafío? ¡Venga aquí! Pelea, pelea. Ah, no. Será las azules, igual que antes. Señorita Onai, usted jugará las rojas, ¿está claro? Entonces, Sí, yo señor. los azules, ella las rojas. Natsai versus Víctor. Bien. Para obtener la mayor cantidad de ¿Le puntos. puedo tirar levioso? No. Bien, primero viene ella. Ya lo vienes tú. Ok. 30 puntos. Ya va. Puedo hacer. Ok. Acción. Un poquito más. Excelente 30. control. Está haciendo trampa, está haciendo trampa. Así se hace. Así se hace. Tu turno, Víctor. Ah, pues que la verga. Que la... Oh. Vamos. Profesional. 50, está bien. Estamos. Le estoy dando muy duro. Va a empujar mi pelota, no puede hacer eso. ¿Cómo te ayudaría? Eso es. Siento de ok. Ok. Ah, posicionate bien. Y vamos. Acción. Vamos. Toma, Empate. toma. Oh. Oh, man. Empate, está bien, Ok, pero estuvo bien. Bueno, Estuvo muy divertido. para ser mi primer juego estuvo bien divertido. Hagamos esto un poco más interesante, ¿de acuerdo? Eso estuvo muy divertido. ¿Qué hizo ahora? Algo más interesante. Oh, Creo que esto va mucho más allá de algo interesante. sí. Sin duda. Basta de charla, concéntrense. Lo Viene necesitarán. Nazi. Todo depende de esta ronda. Bien. Todo o nada. Va ella. Ok. Hay que estar pendiente de las cajas. Yo, verdad, es otra cosa que... Turno de Víctor. Ahora. Acción. Vamos. Vamos, solo un poquito más. Creo que ahí contó, ¿verdad? Creo que contó. Ah, no. 30.
Que mondingue, mal, eso es mentira. El profesor tiene favoritismo. Favoritismo. Puede ser. Ok. No. Su pelota está en el camino. Tengo que darle acá. Ya va. Calcula el movimiento de las cajas y atrae la pelota. Ahí. Ay, Dios, esta es más. Oh. Sí, 50. No fue, no jodas. Muy bien. Muy Vamos bien. a ver. Profesor, le dije que pusiera. Vamos, pues. Vamos. Ja. Ey, pero ya va. Así se hace. Ok. Mi pelota está en su camino. Ya. No importa, puedes golpear una. A ver. Entonces espera. A ver. Accio. ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡Espléndido! ¡Gané! Sí. ¡Empaté otra vez! Porque no, le moví la otra pelota. ¡Ah! Pero bueno, yo le gané en mi mente. Sí, totalmente. Muy bien, ustedes dos. Bien hecho. Ese fue muy divertido. No esperaba que fuera tan divertido. Estuvo muy bien. Me gustaría que todas las clases fueran así. Enseñaron a usar Accio y dieron así un juego. Eso fue bien divertido. Ahora tenemos que reportarnos con la profesora Weasley. Sí, vamos a ver qué pasa aquí. Pueden retirarse. No olviden sus pertenencias al salir. El profesor ya se fue. Chao. Pa, cierra la puerta. ¿Empate? Parece que estuvo muy parejo. Me tomó semanas dominar Accio. Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí. Se hace más fácil, lo prometo. Agradezco que entiendas. Yo me las arreglo. Es mi primera vez que juego. Gracias, pero siempre me las arreglo. Agradezco tu confianza. Me cambié de Ouagadou aquí justo antes de empezar cuarto año. A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí. De un momento a otro, dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo a un nuevo colegio en otro país. Cada región tiene como que su propio colegio. Ok, Ouagadou. ¿De qué tamaño es Ouagadou? ¿Cómo es Ouagadou? La magia es igual en Ouagadou. Yo preguntaría eso, mi yo racista de Ravenclaw preguntaría. ¿La magia es igual en Ouagadou? O sea, el rebelde también es igual allá. Puede que sea una pregunta extraña, pero ¿es la magia de aquí igual a la de allá? En su mayoría, aunque tuve que aprender a usar la varita al llegar aquí. Casi nadie las usa en Ouagadou. Qué loco, en Ouagadou no usan varitas. Ay, Dios mío. Eso es increíble. Seguro la magia es más débil. Ay, que mondenga, no más. O sea, tengo entendido, una vez me dijiste que si no usan varitas eso es mucho más difícil. Sí, o sea, cuando son pequeños están acostumbrados a que su magia no esté controlada y no necesitan el uso de una varita. Lo cual no lo hace cualquiera. Exacto, no lo hace cualquiera. Eso es increíble. ¿Puedes lanzar hechizos sin una varita? Ah, claro. Creo que la magia sin varita es mucho más instintiva. Sin mencionar que resulta muy útil cuando uno no lleva su varita. Exacto. Aunque debo admitir que ya me está gustando usar varita. Me resulta fascinante. Ok, ¿de qué tamaño es Ouagadou? O sea, ¿cuántos habitantes hay? ¿Ouagadou es más grande que Hogwarts? La escuela de magia Ouagadou es la escuela de magos más grande del mundo. Todos van a hablar así de su es más grande que Hogwarts. Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora. Siempre la sentí como mi hogar. Pues el San Vicente... No, ¿Cómo es Ouagadou? ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Queda en montañas de la luna. Ahí no dice Ouagadou, ahí dice un castillo es un hermoso edificio tallado en la ladera. Recuerdo la primera vez que la vi. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las cosas. Y luego se materializó ante mí. Era una escuela enorme que parecía flotar en el aire. Eso suena muy interesante. Me gusta porque me recuerda a los colegios que había en las películas, que era el de los rusos, el de las francesas. Sí. Súper interesante. Gracias por hablarme sobre Ouagadou. Me alegra saber más de otra escuela de magos. Gracias por preguntar. Extraño Ouagadou, pero me alegra estar aquí en Hogwarts. Te iba a decir, porque si no creo te gusta... que el profesor Ronen quiere hablar contigo. Será mejor no hacerlo esperar. Más lechuzas para más Hasta gente. la próxima. Más lechuzas para más gente. Vértale. Habla con el profesor Ronen. Quiero hablar con ella. Luego para
ser más exactos, tendrías que usarlo en su ropa, Sebastián. Sabes que no funciona. Miren, en este es humanos. Harry Potter. El tatarabuelo. Vamos a hablar con él. Él es Harry. El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo. Muy sabio, pero algo loco. Vio que, ok, este tipo está muy loco, vámonos. Me persiguió. ¿Podemos despedirnos del profesor? Sí. Profesor Ronen. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Así es. Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas. Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor. ¿Qué encanto hay en lo esperado? Estuvo muy cerrado su encuentro con la señorita Onai. Fue emocionante. Gracias, profesor. Disfruté el partido. La señorita Onai siempre es una feroz competidora, aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída. Bien, la profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudios normal. Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando. Clases extras. Excelente. Vamos a entregar esto con la profesora Weasley. Oh, creo que ahí arriba está el... o la Wow, oficina o una el... cerradura. Entonces, al ojo mora. Que aún no te lo enseñan. Bueno, pero yo lo sé por las películas. Hola. Oh, ¿Qué tal tu primer día? Samantha es de mi salón. Hola, Samantha. Me alegra verte. Me preguntaba qué tal va tu primer día. Parecía que lo hacías muy bien en encantamientos. Sí, qué amable que lo digas. No fue una clase tan difícil. Qué amable que lo digas. Sí. Tuve suerte de principiante. Mi hermano William te diría que no seas tan humilde y que creas en tus habilidades. Aunque él suele ser demasiado confiado. Bueno, será mejor revisar mi tarea de encantamientos. Me temo que no puedo contar con la suerte de principiante para impresionar al profesor Ronen. ¡Ey! Me gustó mucho que Samantha hablara y que no fuera simplemente un tutorial presentación. Exacto. Bien, entonces abramos el mapa y pongamos el objetivo principal. Las misiones secundarias tienen un escudo gris, ya están disponibles. Las misiones secundarias disponibles se encuentran dentro de las regiones de Hogwarts marcadas con una bandera negra y se descubren al explorar el mundo. Estas misiones otorgan experiencias, pero no te ayudan a avanzar a la historia principal. Tiene sentido. Pero te he visto hacer unas misiones secundarias que son hasta mejor que las misiones así principales. Sí, hay una en específico que es mi favorita. Bien, vamos a máxima velocidad. Permiso, Samantha. Vamos a hacer la clase de deporte. La clase de... Bueno, aquí ¿cuál sería la clase de deporte? Quidditch. Beta podría ser o clases de vuelo, aunque no implica eso tanto deporte. Vamos. Oh, aquí. Y bajamos por acá. Bien, ya estoy memorizando. Vamos. Supongo que pude usar una llama flux, pero sí quería explorar un poquito. Es que ese es también el atractivo de todo Hogwarts. Ok, esta pintura. Es un pequeño... Ups. Tengo que seguir las llamas. Por aquí estuvimos y ahora salimos por acá. Sí. Ja. Oh. El patio de transformaciones. Por aquí fue que pasó lo de Malfoy y el profesor Ojo Loco. Sí, que lo convirtió en un hurón. Me encanta. Me gusta porque uno se ubica así. Bien, hora de entregar la misión a la profesora Weasley, las 2 clases que fuimos. Weasley después de clase. Eso es correcto. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Hola, Dick. Yo estaba pensando lo mismo, Dick. Quizá podrías ayudar. Dick me cae bien y lo acabo de ver así. Los elfos domésticos son muy bellos. Oh, se fue. Ah, ahí está. Ok. Confío en que sus primeras clases fueron buenas. Así es, profesora. Eso me dijeron los profesores Hecate y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó bastante durante su breve desvío cerca de las, ¿cómo dijo? ¿Ruinas? Estoy segura de que hay más que contar sobre su viaje hasta aquí de lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? El profesor Fig no dijo nada. No, profesora.
Si el profesor Fig no dijo nada. ¿El profesor Fig y usted no hablaron sobre mi entrenamiento? No quiere entrar en detalles, solo mencionó algunos hechizos. Rebelio, creo. ¿Y Lumus? Sí, se puede decir. Mi favorito, profesor. ¿Quiere verlo? No. Que un Ya lo mostró mucho cuando venimos acá. Sí. Como sea, debe continuar practicando lo que ha aprendido. Respecto a eso, le pedí a sus profesores que le ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Eso es cierto. El profesor Ronen lo mencionó. ¿Qué? ¿Más tareas? El profesor Ronen lo mencionó. Exacto. El profesor Ronen dijo algo acerca de eso. De hecho, que el profesor Ronen le verá afuera para asignarle su primera tarea. Ahora, hablando del viaje Hogsmeade que mencioné, me encargué del reemplazo de los suministros que perdió al venir, incluyendo semillas, recetas para pociones y magifórmulas. Gracias, profesora. El señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Logró adaptarse a sus clases con una varita prestada, pero verá que la magia que lance con su propia varita será muy superior. Eso es cierto. ¿Qué más puede contarme sobre la tienda de pociones? ¿Qué es una magifórmula? ¿En serio hay un Ollivanders aquí? ¿Hay un Ollivanders en Eso no es Hogsmeade? en Harry Potter Claro. 100 años Casi después. todos conocen la tienda en el callejón Diagon. Es una suerte tener a alguien así cerca. El señor Ollivander es un artista de verdad y un maravilloso fabricante de varitas mágicas. No confiaría en nadie más para conseguir una varita. De hecho, Voldemort va para allá. Y es una familia de magos, o los Ollivanders, son los que hacen las varitas. Como los Toyota, ¿no? Los Toyota. Estoy listo para ir a Hogsmeade. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quiero que visite el pueblo con alguien más la primera vez. Le ayudará a situarse mejor. Tal vez Sebastian Sallow o Nat Sayonai. Noté que pasa tiempo con ellos. Bueno. Él siendo el primer día. ¿Qué tal, Nati? Sebastián, creo. ¿Qué tal, Nati? Tuvimos un muy buen partido. Me gustaría ir con Nati. Excelente decisión. La señorita Onai es una de las alumnas más talentosas y conoce la zona. Ella evitará que se crucen con los indeseables de Victor Rookwood en el camino. ¿Rookwood? Un desagradable lugareño. Será mejor evitarlo a él y a sus amigos, incluyendo su mano derecha, Theophilus Harlow, si puede. Cuando terminen las tareas del profesor Ronen, su acompañante le esperará en la entrada al castillo. No perdamos tiempo. Cuanto antes termine sus tareas, más rápido estará disfrutando una cerveza de mantequilla en las 3 escobas. Vamos para allá. Ojalá nos atiendan bien. Eso fue muy bueno. Es verdad que fue excelente. Bien. Habla con el profesor Ronen para recibir tu primera tarea y encuentra que será reparo. Ok, eso suena interesante. Muy bien. Muchachos, esta aventura continuará en la próxima parte. Muchísimas gracias. Esto está muy divertido. Demasiado divertido. Y aún quedan clases. Quedan bastante. Vamos a conocer Hogsmeade en la próxima parte, pero por ahora, cuidémonos y acompáñenme en la siguiente parte. Espero estén disfrutando de esto tanto como yo. Eso fue muy divertido. Demasiado. Sigamos y cuídense. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.